Ya, chicos. En esta ayudantía vamos a ver más demostraciones. Para esto van a tener que dominar harto las derivadas parciales. Y vamos a ver derivada direccional. Y en la última, en el último ejercicio, vamos a mezclar varias cosas, pero principalmente vamos a ver plano tangente con teorema de la derivación implícita. Entonces vamos a partir por esta de acá. Dame un segundo para mover esto. Ahí está. Ya. Para estos ejercicios que tienen tantas derivadas en diversos grados y a veces derivadas cruzadas, necesitan tener mucho orden, mucho orden. Entonces, en el primer ejercicio nos dan una función que depende de dos variables. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que C depende de X y de T. Y esa función que está ahí. Verifique que la función satisface la ecuación diferencial unidimensional, esta ecuación que tenemos acá. Entonces, como vimos la semana pasada, tratamos de desarrollar lo más posible antes de empezar a reemplazar. Entonces, Vale. ¿sí? Una pregunta antes de comenzar. Si se verifique que esta función satisface, ¿sí o sí tenemos que llegar a que satisfaga? Sí, si no llegan a eso, entonces se equivocaron en el proceso. Ya, gracias. Cuando dice demuestre, verifique o encuentre que se cumple esta igualdad, sí o sí tienen que llegar. Cuando dice determine, ahí puede que sí o puede que no, pero en estos ejercicios que son de demostraciones, siempre tienen que llegar, siempre llegáis. O si no, no vale la pena que un profe te tenga como haciendo derivada para llegar a algo que no funciona. Entonces sí o sí se tiene que. Ya, gracias. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar esto de acá y vamos a desarrollar esto de acá, ¿sí? Porque queremos tener las expresiones de la forma más simple posible para después llegar y reemplazar. Entonces, vamos a ver la primera derivada. Y estas derivadas son un poco más simples que las que hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Si se dan cuenta, C solamente tiene un camino que seguir para llegar a las dos variables. Entonces, vamos a ver. Primero, para calcular la doble derivada C respecto de X, vamos a tener que calcular la derivada de C respecto de X. Eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Y les voy a dar un segundito para que lo vayan haciendo ustedes. Recuerden que la función es la que tenemos acá arriba. Esta. C de X, T igual a Euler elevado a menos X cuadrado. Esto lo voy a anotar así para que se vea mejor. Está elevado a todo eso, partido en raíz de T. Entonces recordemos que el truco es que cuando estamos derivando en base a una variable, vamos a imaginar que la otra variable es cualquier número que se pueda mantener constante. Por lo tanto, lo primero que deberían escribir es que la derivada de c respecto de x va a ser igual a 1 partido en la raíz de t. Y ahora recién voy a derivar lo que está arriba, dividido en k por t. Y esto derivado. ¿Cierto? Esa derivada es lo mismo que esto. Porque recordemos que cuando estamos derivando y multiplicamos por una constante, esa constante se va a mantener. Y entonces, para seguir desarrollándola, voy a borrar esto un poquito. Díganme, ya hicieron esta derivada, ¿cuánto les dio? Oye, pero ¿no es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar? Es que ahora el de abajo no es una derivada, pues es un constante. Es como si tuviera un medio. No, sí sé, pero me refiero, ¿no sería por raíz de t? No, 1 partido en raíz de t. No, pues si el 1 partido en raíz de t, o sea, el 1 partido en raíz de t está multiplicando, pues. Entonces, lo mismo que tener esto. Tú cuando tenías esto de acá, no hacéis la derivada del primero por 2 menos la derivada de 2 por lo de arriba.
Solo uno multiplica un medio por la derivada de esto. Por ejemplo, cuando tenéis 2x, no hacéis la derivada de 2 por x más la derivada más 2 Ah, por verdad, la... verdad, 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 que respecto a X. Ya, verdad. Esa es la diferencia. Lo tomaste como constante. De hecho, aquí también, si lo hiciste va a resultar igual, pero el camino Sí, es sí, algo. sí. No, no me había fijado que lo había tomado como constante. Ya, gracias. Vale, una consulta. Sí. La raíz de t lo consideraste constante porque está dividiendo, ¿no? O nada que ver. No, pues está constante porque estoy derivando respecto de x. Ah, ya sí, 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 no, sí, sí. Recién, vale, gracias. Recuerden, cuando derivamos respecto a una variable, todo lo demás pasa a ser como un número o una constante. Como k. En este caso, imaginen que t es equivalente a k, que en este caso k como que no es nada. Ya, y entonces díganme ahora sí, ¿cuánto les dio esta derivada? Ahí sería cadena. ¿Cómo? Ahí sí sería cadena. Sí, pues, ahora sí tenemos una regla en la cadena. Tenemos dos Sería Euler elevado a eso por la derivada de eso. sí, entonces nos quedaría como 1 partido en raíz de t por... Sabemos que la derivada de Euler elevado a algo es eso mismo, pero como tenemos una regla de la cadena, esto lo vamos a tener que multiplicar por la derivada de menos x cuadrado partido en kt. Todo esto también lo vamos a tener que derivar. La comita es de derivar. Entonces, la final nos quedaría Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt, partido en raíz de t. ¿Y cuánto es la derivada de menos x cuadrado dividido en kt? Menos 2x dividido en kt. Sí, súper. Y esta entonces sería la derivada final. Y ahí tenemos recién la primera derivada de c respecto de x. Pero a nosotros la derivada que nos sirve es la derivada doble respecto de x. Mucho ojo, chiques, porque las demostraciones en general los van a confundir de que esto no es lo mismo que tener esto. ¿Ya? Que eso sería igual a tener esto. ¿Ya? Porque yo he visto que de repente les aparece esto y derivan dos veces, o de repente les aparece eso y la derivada la elevan al cuadrado. Así que tienen que tener mucho ojo con este 2 de acá. ¿Dónde está? Si está entre medio de la derivada de la c o está después de la c. El segundo sería la primera derivada al cuadrado. Sí, claro, eso es equivalente a eso. Es como elevar este de aquí, lo que decimos recién, elevarlo al cuadrado. Duda, pero ¿no sería, por ejemplo, como la función al cuadrado derivada dos veces en x? La función, ¿cuál? No, el ¿Este? segundo, sí. Es que depende porque acuérdate que por funciones de, o sea, por propiedades de potencia, Ujú. tenemos que cualquier cosa que esté la escrita como n partido en b elevado a k es equivalente a ser n elevado a k partido en b elevado a k. Claro que esta notación no la vaya a ver probablemente más esa de ahí. Ya, ok. Yo he visto por lo menos en las pruebas, he visto mucho esta. Ya. Ya, gracias. Ahí está. Voy a borrar esto, pero siempre tienen que recordarlo, ¿ya? Que no es lo mismo elevar al cuadrado que derivar dos veces. Nos piden la doble derivada, o sea, la doble derivada, ¿no? Claro, en este caso nos piden la doble derivada, es decir, la derivada de x respecto, esto es lo mismo que, y esto, a esto sí le voy a poner un igual, esto es lo mismo que la derivada de la derivada de c respecto de x. Eso es igual a eso. Esto también lo he visto en algunas pruebas, por si acaso. Como que existe también esta notación de derivar la derivada, que al final es lo mismo que derivar dos veces. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de esa función respecto de x?
Les voy a dar un Tengo que segundo. decir, ¿Mm? es lo mismo que decir que 1 partido en kt por raíz de, o sea, es 1 partido en kt por raíz de t por la Claro. derivada del numerador. Sí, eso al final se va a mantener en el denominador, ¿cierto? Porque pasa a ser constante. Y entonces me va a quedar finalmente la multiplicación de dos funciones que dependen de x. Entonces ahora sí voy a tener que hacer una regla del producto. Le voy a Igual dar se un- puede como reciclar esa derivada y agregarle el factor nomás, ¿o no? No es lo correcto, claro, en este caso como tenemos puras Eulers, como que es más fácil, pero no es lo correcto, pues lo correcto es hacer como el procedimiento completo con las reglas de la cadena y con, espérame que estoy, ahí está, y con la regla del producto, pues, hay que incluir esas dos cosas. Y aparte te podéis confundir, pues porque acuérdate que la regla del producto tiene una suma entre medio, así que recomiendo hacer el proceso largo. Sí, sí, mejor. Entonces, nos quedaría, si es que nosotros elegimos poner acá afuera todo esto, nos quedaría un por kt. Y en este caso sabemos que es lo mismo multiplicar, o sea, multiplicar t elevado a un medio por t, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es un medio más 1? 3 medios. 3 medios, entonces nos va a dar k por t elevado a 3 medios. Y ahí todo eso por la regla del producto de lo que está arriba. Y ahora, claro, ahora podemos empezar a mirar lo que derivamos antes para hacerlo un poquito más rápido. En este caso nos va a quedar la derivada del primero por el segundo. Lo voy a escribir rápido, entonces me queda. ¿Recuerdan cuánto era la derivada del primero? La derivada de Euler elevado a x al cuadrado partido en kt. Vale, una pregunta. ¿Sí? Ahí no puedes sacar el -2 para afuera del paréntesis. Sí. De hecho, como está multiplicando todo, podéis llegar y sacarlo si es que te acomoda más. Da igual. Ah, Hay bacán. varios caminos. Así que este igual lo podéis sacar. Igual como sacamos el k y el t, es el equivalente. Ya, sí, gracias. Entonces, aquí derivé el menos 2x y esto me queda por la derivada del Euler elevado a esa cosa enorme más. Y entonces ahora me queda, mantengo el menos 2x y me queda por la derivada del segundo. Entonces, como voy a tener que bajar después de nuevo el exponente para derivarlo, y sabemos que esa derivada es menos 2x partido en kt, entonces me queda 4x cuadrado partido en kt. ¿Alguien se perdió en esa parte? Esto, lo de arriba, es menos 2x partido en kt, o sea, t por menos 2x. Por Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt. Eso falta. Sí, yo me perdí en... Ah, no, ahí está, aparece. Pero lo voy a escribir aquí. Aquí hicimos menos 2x derivado por Euler. Le voy a poner estrellita a lo de arriba para no escribirlo tantas veces, ¿ya? Más, tenemos el menos 2x que mantiene constante por Euler elevado a menos elevado a estrellita derivado. Y esta derivada de aquí se repite, pues, se repite con esa misma. Sí, ahí ya Entonces, entendí. No tenía como inverso las cosas, la suma. son demasiadas cosas, son demasiados exponentes y cosas raras.
Ya, entonces ahora que tengo la derivada final, puedo pasar a ver cuál es la derivada del otro lado para poder igualar. ¿Por qué no me sirve de nada tener aquí todo resuelto si al otro lado nunca lo voy a poder igualar a la derivada de t porque no sé cuánto vale la derivada de t? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer para poder reemplazar es encontrar cuánto es la derivada de t. Ay. Entonces ahora vamos a sacar la derivada de c respecto de t. Y recuerden que la función es esta que está aquí. Euler elevado a menos x cuadrado dividido en kt dividido en raíz de t. Ya les voy a dar un segundo para que hagan esta. Para que ustedes me digan cuánto da. Les voy a escribir acá. Recuerden que c es igual a ya, esta la pueden calcular de dos formas. Si se dan cuenta, tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones que dependen de t. Entonces, en este caso, ya no lo hago como antes, que puedo llegar y sacar la constante, sino que voy a tener que considerar las dos funciones para derivar. Entonces, puedo aplicar regla del producto o regla de la división. Si aplico regla del producto, entonces una función va a ser la de arriba y la otra función va a ser 1 partido en raíz de t. Si aplico regla de la división, entonces la primera va a ser la de arriba y la segunda función va a ser solo raíz de t, no 1 partido en raíz de t. ¿Se entiende eso? Los dos caminos que pueden seguir y van a llegar al mismo resultado. Entonces, si aplican regla del producto, que yo lo voy a hacer con regla del producto, pero si a ustedes les parece más fácil con regla de la división, lo pueden hacer así. Entonces, me va a quedar la derivada del primero, que en este caso voy a considerar que el primero va a ser lo que está arriba. Me queda x cuadrado fracción k cuadrado por Euler partido en kt, todo esto partido en raíz de t. Menos, o sea, más menos 1 partido en 2 elevado a 3 medios por Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt. ¿Dudas con cómo obtuve esta expresión de acá? Es una regla del producto simple, entonces solamente tengo que derivar el primero, multiplicar por el de abajo, o sea, multiplicar por el segundo, que en este caso el segundo va a ser 1 partido en raíz de t, entonces igual me queda partido en raíz de t, más la derivada de 1 partido en raíz de t, que es menos 1 dividido en 2 por t a la 3 medios, por el segundo sin derivar. Repito que si usaron la regla de la división van a llegar exactamente al mismo resultado. Y esto es igual, si hacemos un poco de álgebra, esto es lo mismo que tener, para reducir todos estos términos que están arriba, x cuadrado por Euler elevado a menos x cuadrado dividido en kt partido por kt elevado a 5 medios menos Euler elevado a lo mismo dividido en 2 por t elevado a 3 medios. Vale, yo no entendí bien la derivada de ¿Está? esa. Ya. Yo creo que no la entendieron tanto porque se quedaron atrapados y atrapadas
en la derivada respecto de x. Pero acuérdense que ahora lo que estamos derivando es la derivada de Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt, pero todo esto respecto de t. Sí, Entonces me queda el normal, ¿cierto? Me queda esto siempre, sí. por la derivada de menos x cuadrado partido en kt, todo esto derivado respecto de t. Sí, sí. Ya, pues y cuando hago esta derivada, Ahí hiciste regla de multiplicación de nuevo. no, ahora cuando hago esta derivada, acuérdate que esto es lo mismo que tener, por ejemplo, 2 partido en t, Ah, y t está elevado a menos 1. Entonces, cuando que derivo me queda menos t elevado a menos 2, y eso es lo mismo que menos 1 partido en t cuadrado. Por eso queda así. y el. Y aquí está. Y como me queda este menos, o sea, este menos de acá, después se elimina con este menos de acá. Entonces, la constante en ese caso sería x, bueno, menos x cuadrado partido en k. Exactamente. Todo esto pasa a ser constante. Al final lo único que yo tengo que derivar es 1 partido en t. Ya, perfecto. Ya. Gracias, Vale. De nada. Voy a copiar eso, sí, que. Ah, ¿lo voy a copiar? No, 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 iba a copiar lo que estaba escrito ahí arriba. Ah, ya. Igual voy a dejarlo ahí un segundo por si alguien no se acuerda bien. Recuerden que ahora estamos respecto de t, no respecto de x. ¿Vale? Bueno, pruebas no, pero los controles, esas cosas, en general las demostraciones son así como directas nomás, o igual le meten como cosas más raras de repente. Hay de todo, yo he visto de todo, he visto exactamente igual como esta y he visto unas que tienen cruzadas como las que vimos la semana pasada, que era un poco más compleja. Depende del profe, te podría tocar cualquiera, como que hay un set de ejercicios de esto y podrían elegir el que sea para la prueba, o sea, o O para el sea, control. pero me refiero que en general es como llegar de un lado a otro, no nos van a poner como, no sé, pues cuestiones como contrarrecíproco, esas cosas. Ah, no, para nada, no llegar de un lado al otro. Ah, ya, bacán. De repente he visto uno que otro verdadero o falso en las pruebas de matemáticas, el profe la neto, y ahí tenéis que, claro, demostrar por ejemplo, por contrarrecíproco, etcétera, pero no es necesario. No, nunca lo he visto multi. Ya, entonces ahora ya tenemos todas nuestras derivadas y podemos llegar y reemplazar. Entonces, reemplazando, recordemos que la expresión que queríamos inicialmente era k partido en 4 por la derivada de c al cuadrado partido en x cuadrado. Ya. Y con lo que vamos a hacer, lo que viene se les tiene que ir ocurriendo el álgebra que tienen que aplicar. No siempre van a llegar a reemplazar y verlo al tiro, sino que van a tener que trabajar la función para llegar de un lado al otro. Entonces, voy a ir reemplazando acá. Lo que tenemos inicialmente, según lo que vi arriba, según las derivadas que calculamos arriba, la primera nos quedaba así. Vamos a poner el k partido en 4 y vamos a poner la expresión que nos quedó inicialmente, que era esta. Por k t elevado a 3 medios, por Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt, más, hoy que muy corta espacio, 4x cuadrado. Vale. ¿Mm? Creo que a alguien se le fue a internet y quiere entrar. Oh, sorry, sí, está la razón. Gracias.
Y aquí les voy a escribir la expresión, pero la idea es que ustedes igual la vayan haciendo, pues, porque si no es muy fome solo ver esto. Y esto igual a la otra, el otro lado. Menos Euler elevado menos x cuadrado partido en kt dividido en 2t elevado a 3 medios. Ah, y aquí me faltó dividido en kt elevado a 5 medios. Ya. Tenemos que llegar de lo que está al lado izquierdo a lo que está al lado derecho. ¿Qué es lo primero que harían? Factorizar por Llorar. 1 partido en k. Ya, oye, muy buena idea. Lo primero que vamos a hacer es factorizar las k. Vamos a eliminar todas las k posibles, porque si nos damos cuenta es algo relativamente fácil. Tenemos una k acá, una k acá y una aquí. Entonces ese sería un paso para no llorar, por ejemplo. Sería un buen paso a hacer. Eliminarlo, vamos a eliminar lo más fácil primero, y vamos a dejar la expresión lo más simple posible para llegar a la expresión de la derecha. Entonces, eliminando esto, ya me queda mucho más simple. Y voy a entrar el 4, porque es una buena idea entrar el 4, porque por ejemplo aquí tenemos un 2 en la primera expresión, sabemos que lo vamos a poder dividir fácilmente, y aquí tenemos un 4 en la segunda expresión, o sea, se van a ir eliminando los números. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a entrar el 4 partido en k, o factorizar por 1 partido en k, que es más o menos parecido. Entonces, nos va a quedar la primera expresión se reduce al tiro a menos Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt dividido en 2t elevado a 3 medios. ¿Ven? Se simplificó hacia el tiro. Más la segunda expresión, que igual me queda mucho más simple que antes. T elevado a 5 medios por Euler elevado a menos x cuadrado partido en kt. Y esto es igual a todo esto de acá, que le voy a llamar estrellita. Y al final se dieron cuenta de que no había que llorar porque no hicimos nada y ya llegamos a la otra expresión. Es exactamente la misma. La única diferencia es que estos están dados vueltas. Pero mírenla, son iguales. Y ni siquiera se dieron cuenta en qué momento llegamos. Pero, Fea estaba. ¿cómo? Qué fea estaba. Sí, pero era easy peasy. Esa igual a esta y esta es igual a esta. Ya bien, las derivadas parecían muy difíciles, pero era muy fácil. Me voy a dar un segundito para que lo copien porque veo a Santiago muy concentrado copiando. Ya. Les voy a dar un pequeño segundito mientras yo hoy siempre me agrando tanto escribiendo en esta cuestión. Los y las que escriben en iPad, ¿qué aplicaciones ocupan para escribir? GoodNotes. Pero vale plata ese, pero es bueno. Soy pobre, soy ayudante, no puedo comprar GoodNotes. Ya. Entonces, chicas, vamos con la segunda. Si se dan cuenta, se ve igual o más fea que la anterior, porque vamos a tener muchas derivadas, pero de consuelo la función es mucho más simple. Tenemos x por y partido en x más y. Y además, cuando estamos trabajando con x y, todo parece más familiar, más conocido, entonces se hace más amigable desde un principio. Derivadas que vamos a tener que calcular sí o sí, voy a destacarlas. Vamos a tener que calcular esta de acá, que es la derivada cruzada, y esta de acá. Importante, y lo primero en que tienen que fijarse, esta derivada, ¿qué orden tiene? ¿Qué derivó primero y qué derivó después? Primero el i y después el x, ¿no? ¿Cómo? Primero el i y después el x.
Exacto. Siempre se confunden en eso y tienen que recordarlo, no sé por qué estoy derivada por aquí. Lo que tengo que hacer es la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. Memoricen eso, no se vayan a equivocar o no se vayan a confundir de últimas en la prueba porque también puede suceder. Y las Oye, otras son las derivadas dobles. ¿y ¿Mm? cuándo es que da lo mismo eso? Hay funciones que tienen que cumplir eso, que cumplen que las derivadas cruzadas son iguales, pero no es en todas. Tienen que cumplir ciertas condiciones que no recuerdo cuáles eran. Que eran, ¿cuándo las derivadas cruzadas eran iguales? No me acuerdo. ¿Para qué Ya, les ok. voy a- Sí, Pero está bien, está bien. tienen que cumplir ciertas características las funciones, como que tenían que ser continuas y algo más, y ahí sucedían que las derivadas cruzadas eran iguales. Dale, dale. Entonces, comencemos. Vamos a primero calcular la derivada de f respecto de x. Y esta ya es mucho más simple y la podemos hacer por, en este caso, regla de la división. Vamos a derivar lo de arriba respecto de x, y eso es y, por lo de abajo, x más y, menos todo lo contrario, nos queda x por y, partido en lo que está abajo al cuadrado. Aquí arriba podemos hacer harta álgebra y nos va a quedar solamente un y cuadrado, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque nos queda x por y menos x por y. Partido en x más y al cuadrado. Y ahora vamos a volver a derivar esta, nos queda la derivada de la derivada de f respecto de x respecto de x. Que recordemos, lo voy a escribir de nuevo, que esto es lo mismo que esto, para que se lo mega memoricen. Y vamos a hacer, en este caso ya no tenemos una regla del producto. ¿Alguien me puede decir por qué ya no tenemos regla del producto? Porque es una constante. Exacto, entonces al final la única función que tiene un x es la función de que está acá abajo. Por lo tanto, el y cuadrado le vamos a tratar como el número mágico, como un 2. Entonces me queda y cuadrado nomás. Y ahora sí vamos a tener que calcular la derivada de esto de acá. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido en x más y al cuadrado? Eh, No 2 hay que... por x más y. Es menos No, 2 menos dos, sí. partido en x más y Elevado a 3. elevado a 3. Súper. ¿Alguien se confundió con esa derivada? ¿O alguien no cacha por qué nos dio Yo, eso? yo lo caché. Tranquilo, hacemos. Entonces, recordemos que lo que queremos derivar es 1 partido en x más y al cuadrado. Esto es lo mismo que tener x más y elevado a menos 2. Y acordémonos que en este caso vamos a considerar que y es una constante, entonces sería como equivalente a tener la derivada de x más 1 elevado a menos 2. Y recordemos que cuando queremos derivar algo con potencia, lo que hacemos es bajar este de aquí y restar 1 al de arriba. Me queda menos 2 por x más y elevado a menos 1 por, esto va por la derivada de lo que está dentro, que en este caso es 1, así que es por 1. Pero también es importante porque si aquí hubiese habido un 2, entonces automáticamente esto pasa a ser 2. ¿Ya? Entonces nunca tienen que olvidarse de ese paso de multiplicar también lo que está dentro, a pesar de que se ve muy simple, pero en este caso es solamente un 1. Y aquí puse que menos 2 menos 1 era 1 y nadie me dijo nada, es 3. No están tan atentos y atentas. Y este es 1. Ahora sí, ¿se entiende por qué la derivada nos da menos 2 dividido en x más y elevado a 3? Sí.
Igual se pudo haber hecho como desglosándolo y ¿Cómo? sacar o sea, desglosando el cuadrado y después sacando la derivada particular y todo eso. Ah, obvio que sí, pero ese es un paso muy largo. Sí, Si no puede les ser. acomoda, si no les acomoda porque hay una función acá adentro y no está solo el y, o sea, solo el x, lo que recomiendo es imaginar que esto es lo que estoy haciendo. Voy a hacer una sustitución simple. Voy a decir que x más y es igual a u. Y esta derivada sí la sacan mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, después hacen esto mismo. Eso para el caso de no imaginarme que está al cuadrado y abro el binomio. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Rosario. Si puedes mostrar el ejercicio como más de lejos. ¿Ahí? Muchas gracias. Ya. Entonces, si les cuesta ver eso, les recomiendo que lo hagan con U. Y ahí se les va a hacer más fácil. Voy a borrar esto, permiso, chicas. Ya. Entonces, quedamos en el paso de calcular la doble derivada respecto de x. Ahora entonces vamos a calcular la derivada de f respecto de y. ¿Alguien ya la hizo? ¿Alguien ya le dio? Yo lo hice. ¿Cuánto dio? X al cuadrado dividido en X más Y al cuadrado. Sí, muy bien. X cuadrado partido en x más y al cuadrado. Esta la vamos a obtener igual que como lo hicimos arriba, lo podemos hacer con regla de la división. Sí, pues con regla de la división. Y de esto nos va a quedar simétrica a la otra, pues nos va a quedar súper parecida. Porque si se dan cuenta la función es igual para x que para y. Y entonces voy a poner aquí al ladito la otra, para no ocupar tanto espacio, ni que fuera una hoja. Y entonces esta nos va a quedar igual que la otra, pero contraria. Menos 2x cuadrado partido en x más y elevado a 3. ¿Cuál nos estaría faltando calcular, entonces, para poder llegar y reemplazar? La doble de y. No, pues ahora hicimos la doble de y, aquí está. No, pues hicimos la. La derivada de f de x, o sea, la derivada de f de y es la derivada de f de y. Eso, la derivada cruzada. Ahí marqué en celestito todas las que ya hicimos. Ahí sí. Para que no se confundan. Marqué en celestito las 4 que llevamos. Es que la doble derivada respecto de y la hice muy rápido, por eso, porque era igual que esta, pues, si se dan cuenta tienen que ser iguales, sí o sí. O sea, iguales y diferentes. Tengo en este caso x arriba y en la otra caso y arriba. Vamos entonces con la derivada cruzada. Sabemos que la derivada cruzada va a ser la derivada respecto de y esa la vamos a derivar respecto de x. Entonces tomamos la derivada de y, que en este caso es x cuadrado dividido en x más y al cuadrado, y toda esta la vamos a derivar respecto de x. Y dígame cuánto es la derivada de esa expresión respecto de x. Sería 2x por x más y al cuadrado ¿Ya? ¿Sí? Lo voy a ir anotando. Sería 2x por x más y al cuadrado. menos Ujú. x al cuadrado por 2x más y Sí, dividido en x más y elevado a 4. súper. Si se dan cuenta, aquí es una regla de la división básica. ¿Por qué? Porque tenemos un x arriba y un x abajo, entonces tenemos dos funciones. Abajo no va elevado a 4. Oh, sí, sorry. 4. Y si quieren pueden trabajar un poco esto algebraicamente, que yo lo hice, y los debería dar esto de acá. Elevado a 3, porque si lo hacen correctamente se va a eliminar en algún momento un binomio.
Ya, esa sería la expresión más reducida posible. Recuerden siempre tratar de reducir todos los términos semejantes para poder, cuando reemplacen, sea lo más simple posible. Entonces, ahora ya pudimos calcular las 4 derivadas y vamos a, o sea, todas las derivadas, las 3, y ahora vamos a llegar y reemplazar. La expresión nos decía que era x cuadrado por la derivada de f por la derivada de f respecto de x doble. Entonces, cuando yo reemplazo, me va a quedar eso por menos 2y cuadrado partido en x más y a la 3. Todo esto más 2xy por 2xy partido en x más y a la 3. Esto es un x. Más y cuadrado por menos 2x cuadrado partido por x más y a la 3. Igual a 0. ¿No les llama la atención? Yo lo encuentro súper interesante. Que multiplicar, y esto es como un dato súper ñoño y súper free, que multiplicar x cuadrado por la doble derivada de x, multiplicar 2xy por las derivadas cruzadas, y multiplicar y cuadrado por la doble derivada de y, sumarlo de 0, yo lo encuentro súper loco. ¿Regla general? Sí, pues esto se cumple siempre. Oh. Entonces, es muy loco, pero bueno. La media voladita. Pero con cualquier función. Con cualquier función que tenga esta estructura simétrica. Si te das cuenta, x e y Ah, claro. están presentes de igual forma. Ya. Ya, pero ese era un dato muy nerd que encuentro al menos yo muy interesante. Que sea todo tan simétrico con las funciones. Ya, y entonces ahora vamos a llegar a reducir términos semejantes y deberíamos llegar a una expresión que sea igual a 0. Multiplicamos el primero y nos da menos 2x cuadrado y cuadrado, y lo de abajo se mantiene igual. Aquí nos va a dar 4x cuadrado y cuadrado partido en x más y elevado a 3. Y el último nos da igual que el primero. Oh, me equivoqué en algo. No, está súper. Ya. 2x cuadrado y cuadrado partido en x más y elevado a 3. Y vemos que este se suma con este, más, y cuando lo sumamos se van a eliminar con este. Y ganamos entonces porque da 0. ¡Wow! Es muy heavy. Ya, ahí está. ¿Se entendió o me salté muchos pasos? Al final en verdad era solo multiplicar. Esto por este, esto por esto y esto por esto. Solo multiplicamos. Vale, si la expresión de arriba hubiese pedido como el diferencial de x al cuadrado por el diferencial de y al cuadrado, o no es posible eso. Como que te pidan... En el enunciado, como demostrarlo, pero ponte tú, no hubiesen pedido como, bueno, d al cuadrado de la función dividido en de la diferencial de x al cuadrado por el diferencial. Sí. Eso sí, pues sí, te lo pueden pedir. Y ahí tenéis que sacarlas por separado, así como si fueran dos funciones completamente aparte. Saco esta, y después las multiplico al final. Ya. Gracias. De nada. Llegué justo al borde del cruce con el otro ejercicio. Ya. Ya, y eso sería entonces el ejercicio 2. Si se dan cuenta, estas eran derivadas muy fáciles, muy simples de hacer, pero solamente tenían que ser como bien ordenados y ordenadas, porque si no se van a equivocar. Ya, ahora vamos con derivada direccional. ¿Por qué no me deja moverlo más allá? Ahí sí. Ya.
Entonces, ¿recuerdan lo que es la derivada direccional o más o menos cómo pueden interpretar la derivada direccional? A mí lo que me enseñó un profe me quedó bien marcado para entender el concepto o para poder entender qué es una derivada direccional y no verlo de manera tan abstracta, es que imagínense que están en un cerrito, ¿ya? Y ustedes están parados aquí, ¿ya? Entonces, si nos piden, por ejemplo, la derivada, la tasa de cambio, que en este caso tasa de cambio igual a derivada direccional, en cierta dirección, es como si les preguntaran hacia dónde doy un pasito y cuánto me movería en ese pasito. Por ejemplo, si estoy parado acá y me piden la derivada direccional en el punto 0,0,0, por ejemplo, y supongamos que mi cerrito está ahí, entonces me estarían preguntando cuánto es lo que yo avanzo si es que me muevo un pasito en esta dirección, al 0,0,0. Y de aquí viene esta interpretación de que ustedes tienen que saber que siempre la derivada direccional o la tasa de cambio máxima se va a dar en dirección al gradiente, ¿ya? Entonces, si yo voy en dirección al gradiente, significa que estoy avanzando lo más que puedo, o sea, estoy subiendo lo más posible. Si voy en contra de la dirección del gradiente, entonces sí significa que estoy dando un pasito para abajo y me estoy alejando lo más posible. ¿Ya? Esa es como una interpretación que por lo menos a mí me sirvió para entenderlo un poquito más. Entonces, ¿Vale? Una cosa chica, en la parte de arriba del OneNote, estas como flechitas que se alejan, si le apretáis como que te queda más espacio. Quizá es más cómodo. ¿en qué sentido más espacio? Como así como pantalla completa, como en la esquina superior derecha, así como debajo del logo de la batería, arriba del todo. Uy, te juro que espera, voy a pausar la grabación un segundo. Así, así. Ya, voy a seguir grabando ahora. Oh, estoy demasiado impactada. Gracias, Camilo. No, ¿quién me dijo eso? ¿El Camilo? Sí, fui yo. Ah, gracias, Camilo, te pasaste. Ya, hoy alguien se rió de mí, no sé quién puso ese monito, pero ahí está. Identificado Clemente. Ya. Entonces, ya, calculemos esto. Oh, es que todavía no puedo creer que ahora tengo tanto espacio. Ya. Entonces, determine la función de temperatura. Nos dicen que la temperatura T en un punto en el espacio es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del origen. Y nos dan un dato extra, que luego vamos a ver para que nos sirva ese dato extra. Entonces, vamos a decir que T de X, Y, Z va a ser igual a... Primero tenemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Recuerdan que ¿Esto qué materia es? derivada direccional? Ah, ya. Gracias. De nada. Uy, ya. ¿Recuerdan cómo calculo la distancia a un punto? La norma, o sea, la resta de los componentes al cuadrado y la raíz. Entonces sabemos que la distancia a un punto siempre se calcula como x menos x0 menos el punto, todo esto al cuadrado, más y menos y0, todo esto al cuadrado, más, voy a escribir aquí el z porque no me alcanzó, menos z0 y todo esto al cuadrado y en raíz. ¿Cierto? Todos están de acuerdo en que esa es la fórmula para calcular distancia entre dos puntos. Entonces, nos están diciendo que en este caso el punto o la distancia de x, z, y es al origen. Por lo tanto, automáticamente todos estos son 0. Pero también nos dicen que esto es inversamente proporcional a la distancia. Entonces voy a tener que es 1 partido en la distancia, y además nos dicen que la distancia está al cuadrado. ¿Qué pasa si yo elevo la distancia al cuadrado? La raíz se va. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ahí está terminada mi función o me falta algo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Valor absoluto? ¿Cómo? ¿O no? ¿Qué cosa? No te escuché. O sea, valor absoluto o nada que ver. No, no es el valor absoluto.
O sea, es que aquí tenemos una proporción nomás, ¿o no? Exacto, nos está faltando la parte de proporción, porque Pero al para final eso, lo que tenemos acá es que estamos diciendo que la temperatura es igual a 1 partido en la distancia al cuadrado, pero no es lo que nos piden que es directa, inversamente proporcional. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por un K, que puede ser cualquier número. ¿Sí? sí. Bien. Entonces, ese K va a representar cualquier escalar por el que nosotros queramos multiplicar. ¿No va a ser 500? No, pues ahora vamos a ver cuánto va a ser. No Ok. no es tan directo. Ok. Ah, de hecho sí es 500. Es 500. por Sí, sí, coincidencia. 500. Sí, sí es 500. Sí, pero no es 500 porque aquí llega y diga 500. Es 500 porque lo vamos a reemplazar. Queda claro que a 1 dividido en 1 por 500 Sí. igual 500. Entonces sabemos que nos dan esta información de acá. Nos dicen que esto es igual a 500. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, nos da K dividido en 1 igual a 500. Esto implica entonces que K es igual a 500. Entonces ya tenemos cuánto es esa proporcionalidad dado el punto que nos dan. Por lo tanto, la función final y con la que ustedes recién responden la pregunta es que t de x, y, z va a ser igual a 500 dividido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la función que representa el enunciado de acá arriba. Ese enunciado ahí. Y ustedes siempre tienen que tener la capacidad de expresar funciones que estén a través del enunciado. Y la mayoría de los ejercicios de este estilo como van a ser así, que ustedes van a tener que construir la función. ¿Ya? Para que vayan revisando igual. Esto es como muy parecido a diferencial cuando tenían que modelar. Es como eso. Y ahora vamos con la B. Ya que encontramos a cuánto equivale T. Entonces ahora vamos con la B. Que nos pregunten, ¿cuál es la tasa de cambio de la temperatura en ese punto? O sea, cuando estoy parada en ese punto, hacia el 3,1,1. Y recordemos que cuando nos hablan entonces, en este caso, de la tasa de cambio en cierta dirección. Ahí el gradiente, ¿no? No, el gradiente, o sea, sí, perdón. La voy a escribir aquí, de hecho. La tasa de cambio se calcula como el gradiente de la función por la multiplicación de u, que en este caso tiene que ser un vector unitario. ¿Ya? Importante que es un vector unitario. Entonces, tasa de cambio en cierta dirección, cuando les hacen una pregunta de ese estilo, ustedes lo que tienen que hacer es decir que esto es igual a la derivada direccional. Derivada direccional. Y las derivadas direccionales siempre se calculan de la misma forma, que es como pusimos acá. Entonces, la derivada de f en cierta dirección u, utongo se puede que ponemos utongo porque sabemos que tiene que ser un vector unitario, va a ser igual a eso, ¿sí? Y en este caso f, me faltó poner eso, en este caso f va a estar reemplazada en el punto de la dirección. Por u. Ya, y de esto, si se dan cuenta, la pregunta nos da toda esa información, nos dicen el punto en el que estoy parado y la dirección en la que me quiero mover. Tenemos toda la información suficiente. Entonces vamos a sacar. Paso 1, siempre para todos los ejercicios de derivada direccional, el paso 1 va a ser sacar el gradiente, como decía tu compañero. Ya, sacamos el gradiente entonces. Sabemos que el gradiente lo podemos expresar de esta forma. Si alguien no recuerda bien esto es lo mismo que decir
la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z, solo para que quede bien claro. Y en este caso, las derivadas son fáciles de ver por la función. Recuerden que la función con la que estamos tratando es la de arriba. 500 partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Alguien sacó las derivadas? ¿Cuánto es la derivada respecto de x? La primera no sería menos ¿Sí? 500 dividido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿no? Pero te falta algo. La derivada de lo de abajo. O sea, sí, pero eso sería por después. Sí, O pues, sea, ¿no es menos 500 por la derivada de lo de abajo dividido de lo de abajo al cuadrado? sí, exactamente. De hecho, es lo que vimos en el ejercicio Ah, eso, anterior, por 2x. que les dije que nunca tenían que olvidar de también derivar lo que está dentro. Eso, se los borré. Pero tienen que acordarse siempre de revisar que hayan aplicado todas las reglas de la cadena. Y como nos damos cuenta que la función en este caso también es simétrica, entonces sabemos que todas nos van a dar parecidos. Pues nos va a dar 500 por 2i partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y la tercera nos va a dar lo mismo, menos 500 por 2z partido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ahí tenemos el gradiente. Y según el enunciado, el gradiente, ¿en qué número lo tengo que reemplazar? Recuerden que estamos haciendo la B. El 2,3 cuadrados. Exactamente. Entonces, el gradiente siempre lo reemplazo en el número en el que estoy parado. O sea, en la coordenada de mi montaña. Si estoy ahí, y este sería el punto entonces 2,3,3. El punto en el que estoy parada sería el 2,3,3. Reemplazando entonces, me queda que la derivada de f, o sea, el gradiente de f evaluado en el punto 2,3,3 va a ser igual a menos 2000 partido en 484, ya las calculé por si acaso, por eso sé los números que van, menos 3000. El punto donde estoy siempre lo dan, ¿no? Sí, Ya. aunque hay veces que hay ejercicios que son muy entretenidos, que te pueden calcular, te pueden dar el resultado y te piden calcular el punto. ¿Ya? Hay varias variaciones de este ejercicio. Entonces al final te dicen cuánto vale la derivada direccional o te dicen cuánto valen los gradientes y tú tienes que hacer el proceso inverso al que estamos haciendo. Siempre te van a dar información suficiente. Eso es lo importante. ¿Ya? En este ejercicio nos dicen cuánto es la derivada direccional, en otro nos van a decir si esta es la derivada direccional, cuál es la dirección en la que me moví o en qué punto estaba parado cuando me moví en tal dirección y así. Entonces, Ahora hay que como normalizar la dirección, ¿no? exacto. No es unitario. Súper. Entonces, como el paso 1 era sacar el gradiente y evaluar la función, el paso 2 siempre va a ser hacer el vector de dirección unitario. Ya, y a esto le voy a poner mucho énfasis, porque a pesar que es algo que uno repite harto, y siempre lo repito, como le repetí los de las trayectorias 100 veces, que nunca se puede mostrar un límite por trayectoria, esto se lo voy a decir 1000 veces. Siempre el vector lo tienen que hacer unitario, siempre, siempre, porque a pesar de que lo repito mucho, igual después en el control o en las pruebas, ponen el vector directo, no lo hacen unitario.
Ya. Entonces, díganme cómo el vector dirección, en este caso, nos decían que era, me movía en la dirección 3.1.1. Entonces, el vector, en este caso, U no unitario, si se dan cuenta está sin el tongo, es 3,1,1. ¿Cómo hago que el vector sea unitario? Divídelo a la norma. Exacto, divido U por la norma de U. Ahí recién hago que el vector sea unitario. Entonces, en este caso, la norma de U sabemos que va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es igual a raíz de 11. Entonces, el vector unitario, que va a ser U corrito, va a ser igual a 3 partido en raíz de 11, 1 partido en raíz de 11, 1 partido en raíz de 11. ¿Sí? Y ahí recién puedo llegar y hacer el paso 3, que el paso 3 vamos a decir que es calcular la derivada. Calcular la derivada. Y recordemos que las derivadas direccionales siempre las vamos a calcular. Esta es la notación que se les pone en... No, lo voy a escribir diferente esta vez, no sé por qué puse F si tenemos T. Entonces va a ser el vector gradiente evaluado en el punto 2,3,3 por el vector unitario que pusimos arriba. Entonces nos va a quedar menos 2000 partido en 484, menos 3000 partido en 484, menos 3000 partido en 484. Sé que es latero, pero tienen que escribir todo el proceso, toda la multiplicación, porque en el caso de que no escriban la multiplicación, pero ustedes sepan en sus cabezas que esto está bien, o que esto es lo que tienen que escribir, si se equivocan, el ayudante o la ayudante no va a saber. Entonces, si se equivocan en multiplicar y ya llegaron hasta aquí, probablemente igual tengan todo bueno. ¿Ya? Así que es importante que escriban todo el proceso. Y entonces vamos a multiplicar. Esto va a ser igual. No es necesario que dejen los números exactos, basta con que dejen las multiplicaciones expresadas. Pero en este caso sí podemos multiplicar 3 por menos 2000, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 por menos 2000? Menos 100.000. Partido en raíz de 11 por 484. El segundo me queda menos 3000. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a borrar esto de acá. Y como sabemos que el de abajo siempre va a ser el mismo, voy a escribirlo así. Menos 3000. Menos 3000. Y todo eso partido en raíz de 11 por 484. Y eso es lo mismo que menos 12.000 partido en raíz de 11 por 484. Y si quieren simplificarlo aún más, eso es lo mismo que menos 3000 dividido en raíz de 11 por 121. Ahí está. Perdón, ¿vale? ¿Puedes hacer como zoom out y ver para ver el entero? ¿Ahí? Sí, gracias. De Gracias. nada. Ya, entonces ahí tendríamos recién cuánto vale la derivada direccional. Eso es igual, y a veces esto lo hacen interpretar, yo he visto por lo menos que lo dicen e interprete, eso es lo mismo que si me muevo, si estoy parada mi monito aquí, estoy parada acá, y este punto es el 2,3,3, es equivalente a que me preguntan
Si me muevo en la dirección del 3,1,1, que supongamos que es aquí, en esa dirección, 3,1,1, ¿cuánto me estoy moviendo? Esto me estoy moviendo, menos 3000 dividido, de hecho el 3,1,1 debe estar para abajo porque me muevo menos 3000, como así. Menos 3000 partido en raíz de 11 por 120. Esa es la equivalencia en la pregunta. Si estoy parada en ese punto y me muevo en tal dirección, entonces esto es lo que me estoy moviendo, menos 3000. Entonces estoy bajando. Y vamos con la pregunta C. C. En este caso la C nos dicen cuál es la dirección, si es que yo sigo parada en este punto, mucho ojo, sigo parada en este punto, en la que la temperatura aumenta con mayor rapidez. ¿Y cuál es la tasa de cambio de T en esa dirección, obviamente? Ya, entonces ahora me están preguntando en qué dirección me muevo para que me mueva lo más rápido posible, o sea, para que avance lo máximo que pueda. ¿Cuál va a ser esa dirección? La pregunta es, ¿cuál es la dirección en la que aumento más rápidamente? O sea, en la que subo más rápido, por ejemplo. No es como, o sea, es como el máximo de cierta forma. Claro. Sería como la derivada de del vector de dirección, ¿o no? Una cosa así. O sea, Igual a 0. No del vector dirección, sino que yo voy a decir que siempre la derivada, voy a decir que la derivada aumenta lo más rápidamente, lo más rápido, si me muevo, en dirección al gradiente. Al gradiente. Sí. Si me muevo en esa dirección, entonces ahí me estoy moviendo como lo máximo que puedo, dado que estoy parado en cierto punto. Por lo tanto, sería como multiplicar, si antes hacíamos esto, si antes hacíamos esta multiplicación, entonces sería multiplicar por el U de la dirección del gradiente. Pero también lo vamos a tener que normalizar, recuerden eso. Entonces, bueno, en este caso me preguntaban solamente cuál era la dirección en la que me tenía que mover, y como me tengo que mover en la dirección del gradiente, entonces es lo mismo que decir que me tengo que mover en este punto. 3,3. Que este ya lo calculamos, que sabemos que era moverme en la dirección menos 2000. Voy a dividir todo, voy a ponerlo así mejor. 2000 menos 3000, menos 2000, menos 3000, menos 3000. Si me muevo en esta dirección, entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí me estoy moviendo en la dirección en la que puedo avanzar más rápido que cualquier otra dirección. ¿Ya? Y la última pregunta es, si es que me muevo, o sea, la última pregunta es, ¿cuánto es la máxima tasa de cambio? Entonces sabemos que la máxima tasa es lo mismo que me pregunten en qué dirección me muevo más rápido, solamente que ahora reemplazando el valor. La máxima tasa de cambio va a ser la derivada direccional en dirección al gradiente. La derivada direccional en dirección al gradiente. Y hay una forma de sacarla mucho más rápido que reemplazando acá, que tomando este vector, puedo tomar este vector, normalizarlo y después multiplicarlo por el gradiente. Eso sería el paso a hacer.
Pero hay un truco para hacer esto más rápido. Como que ya todos sabemos que cuando estamos multiplicando 2 veces un vector, entonces es el equivalente a decir, es el equivalente a poner la derivada, o sea, el gradiente de f 2,3,3. Sacarle la norma a esto es equivalente a hacer la multiplicación. ¿Ya? Esto es lo mismo entonces que multiplicar esto. 2,3,3 por el vector unitario que corresponde a este de acá. Recuerden que este va a ser el 2000, menos 2000, menos 3000, menos 3000. Todo esto partido en 4800. Esto. Y esto aparte tener que hacerlo unitario. Estas dos expresiones son equivalentes, hacen lo mismo. Entonces obviamente es mucho más rápido llegar y calcularle de arriba que calcularle de abajo. Esto va a ser entonces igual a la raíz de cada uno de estos al cuadrado. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así para que sea más rápido. Voy a decir que este es el rosado, este es este, y este es el verde. Entonces tomo el verde, para no escribirlo tantas veces, y y eso los elevo al cuadrado y los sumo. Dividido también en 484, obvio. Esta expresión es la misma que estoy haciendo acá. Al final le saco la norma al gradiente, y en este caso esto da 4690,41 partido en 484. ¿Dudas con este ejercicio? Entonces siempre tienen que saber que el máximo cambio, la máxima tasa es en la dirección al gradiente. Una duda. Sí, dime. Dice lo de los cuadrados y da 4690, pero sin en la raíz. ¿Te digo sin la raíz? Claro, como sin la raíz está... Como la suma de los cuadrados. Claro, Puede ser, quizá aquí me salté, puede ser así. debería. Ya, ahí, bueno, me salté la raíz, disculpen. Ya, ahí está bien. Y eso sería entonces lo que es derivada direccional. Lo más importante de derivada direccional es lo que les dije recién, de que el gradiente siempre aumenta a mayor velocidad, es el punto más rápido al que puede aumentar, y a la vez es la máxima tasa de cambio. Y nos falta el último ejercicio. ¿A qué hora es? ¿A qué hora teníamos que terminar? Hace 7 minutos. Ya, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que el último ejercicio se los voy a subir igual que como les subí la día pasada, que lo grabo yo y después le pueden revisar. ¿Les tinca? Ya. Oye, había hecho algo mal, estaba bien sin la raíz. Ah, ya. ¿Era así la raíz entonces? Sí, sí, la raíz. Me he equivocado yo en un cálculo. Ahí está. Perdón. No, tranqui, confío en ustedes, así que... Chao, Vale, muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Igual. Gracias. Chao, que estés bien.